La capacitación, estimados amigos, es una de las inversiones más importantes en todo lo que somos profesionales en el campo de movimiento de tierras. Entendamos que profesionales no solo es aquella persona que ha estudiado estudios superiores, ¿no? Nosotros entendemos por profesional a todos aquellos que tienen un oficio, una técnica y que la hacen de manera correcta y la hacen de manera eficiente. Entonces, el gran oficio de operador de equipos pesados, a través de este módulo que les voy a comentar ahora, va a exigir a ustedes ser cada día más estudiosos del tema. No solo es ver videos de cómo operan las máquinas, sino tenemos que tener la disciplina de empezar a leer y a estudiar, ¿no? Entonces, recordemos que se tiene una gran responsabilidad en toda operación de movimiento de tierras de mejorar los rendimientos de los equipos. Entonces, hoy día vamos a hablar de productividad de equipos en el tiempo que me han asignado. Este es uno de los módulos o de las partes o de los temas más importantes en el desarrollo profesional de un operador. Voy a avanzar. Tiene el siguiente contenido, esta presentación: movimiento de tierras, lo que es producción, rendimiento de maquinaria, factores que afectan la productividad. Tenemos al mantenimiento, la eficiencia en el tiempo, lo que es el esponjamiento, la densidad. Hay otros factores, pero solo hemos considerado estos para un mejor y claro entendimiento, ¿no? Luego, cálculo de volúmenes de trabajo, algunos ejemplos y el resumen. Ustedes van a poder ver en la imagen del lado derecho los diversos equipos, en este caso una operación de cantera de alta producción, ¿no? Entonces tenemos desde explosivos, ¿no? Los equipos de desbroce de cantera, puede ser el cargador, puede ser la excavadora, el carguío a través de los mismos equipos, los equipos de trituración, el transporte, tanto dentro de la cantera como llevando el material a otro lado, el mantenimiento de vías y accesos y otros equipos. Bien. ¿Qué es el movimiento de tierras? Este módulo de productividad de equipos, siempre les voy a pedir a todos ustedes, es un poquito, vamos a llamarle cansador, ¿no? Pero si no tenemos nosotros las bases teóricas de cuál es la lógica y cuál es la técnica del movimiento de tierras, no vamos a poder realizar nuestros trabajos y tener una experiencia efectiva. Entonces tenemos movimiento de tierras, dice, son aquellas acciones que realiza el hombre para variar o modificar la topografía de una área o zona con vista a adaptarla al proyecto previamente elaborado. Estas acciones se ejecutan generalmente de forma mecanizada, es decir, con el empleo de máquinas e implementos especialmente diseñadas para esa finalidad. Ese es el movimiento de tierras. Son acciones que realizamos nosotros los hombres, ¿no? Para variar o modificar la topografía de un área o zona respectiva. ¿Bien? ¿Y cuál es, digamos, una de nuestras realidades? Se menciona acá, dice, en numerosas ocasiones el operador debe asumir la ejecución de los trabajos sin tener a su lado una dirección y unos equipos técnicos de apoyo para indicarle en cada momento cómo ha de llevar a cabo cada tarea. Por lo que es importante que el operador mismo disponga, aparte de los conocimientos precisos para la operación de las máquinas,
de otro tipo general y de tipo general y relativos a las clases de terreno, organización y replanteo de labores. Entonces, amigos, acá prácticamente se está consolidando qué se espera de un operador de alta eficacia profesional, ¿no? Una cosa es que yo tenga mucha experiencia de horas de máquina, y otra es que yo tenga mucha experiencia de horas de máquina de trabajo efectivo, ¿no? Entonces, donde no solo llego al equipo, hago la revisión de niveles y revisión alrededor del equipo, cómo está, me subo y me voy a trabajar, ¿no? Las exigencias de un mejor nivel profesional es coordinar mejor con los supervisores y entender y leer correctamente las instrucciones. Entonces, menciona acá, dice, por lo que es importante que él mismo disponga parte de los conocimientos precisos para la operación. Entonces, aparte de eso, debe tener otros conocimientos de tipo general y relativos a las clases de terreno, organización y replanteo de labores. Ustedes van a ver en los cuadros inferiores varios conceptos, varios temas: altitud, banco de desmonte, la calicata pozo, compactar, lo que es la densidad real, desmontar, el desmonte, la equidistancia, esponjamiento, estudio geotécnico, la roca, el suelo, tala de árboles, talud de excavación, terreno, vaguada y más. Estos términos, y hay muchísimos más, son los que cada uno de nosotros como operadores de alto nivel profesional debemos tener claros los conceptos. Por eso yo al comienzo mencioné de que el tema de productividad de equipos es dedicarnos más a los libros, a leer, dedicarnos más a usar la calculadora para tener un mejor conocimiento y poder tener una experiencia más efectiva y exitosa, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte en que el operador debe ya dedicarse más a un tema de gabinete para estudiar la productividad, para estudiar los tipos de suelo, para estudiar cómo se hace el replanteo de algunas labores. Sí. Seguimos en esta otra vista, en esta otra lámina, dice ahí, vamos a ver en la parte izquierda, vamos a ver 4 recuadros, dice seguridad, mantenimiento, operación, costos, y en la parte derecha está producción. En nuestra experiencia en el tema de movimiento de tierras, para nosotros, o para una gran mayoría, un operador de alto nivel profesional debe tener los conceptos y las instrucciones muy claras en esos 5 módulos. Es importante que un operador tenga conocimientos y experiencia en seguridad. Por supuesto que sí. Seguridad de su entorno, seguridad al intervenir su equipo y seguridad personal, ¿no? Entonces, ese módulo de seguridad es sumamente importante y valioso. Un operador de alto nivel profesional necesita conocer de mantenimiento de sus equipos. Por supuesto que sí. No solo necesita conocer, sino debe tener la habilidad de ejecutar alguno de ellos, ¿no? Entonces necesita conocer del plan de mantenimiento de su equipo. Por supuesto que sí. Por muchas razones. Una, para avisar al supervisor, al inmediato superior, de que el equipo ya necesita mantenimiento. Esto es para reforzar las labores del área de mantenimiento, para supervisar la correcta ejecución de los mantenimientos. Por eso el operador debe estar íntimamente ligado a estas labores que se aplican en su equipo, ¿no? Operación. Es importante que un operador
conozca las labores, o mejor dicho, las técnicas de operación de sus equipos, eso, bueno, la respuesta de por sí es que sí, ¿no? Entonces, las técnicas de operación, que seguramente ya ustedes conocen muchísimas, es sumamente importante porque ese es el ser o el objetivo de su actividad profesional. Es importante que un operador conozca de costos de su equipo. Por supuesto que sí. El primer costo que debe saber es cuánto cuesta el equipo que opera. En muchas experiencias de campo, los operadores, por algún motivo, desconocen el valor del equipo que operan. Entonces, desconocen el valor del tren de rodamiento, sea de ruedas o sea de cadenas. Desconocen el costo de las herramientas de corte. Se desconoce el costo de reparación de los baldes o los cucharones. Se desconoce el costo de una mala lubricación, lo que significa hacer el servicio de barrenado de pines de bocinas y nuevos pines. Entonces, se desconoce el costo de no hacer el mantenimiento oportuno. Entonces, se desconoce el costo de no mantenerlo, el sistema de combustible limpio. Entonces, esto generó un poquito les comento, de discusión con otros profesionales de otros grupos de trabajo que tenemos, de que si el operador o el perfil del operador debe tener conocimientos de costos. Unos dijeron que no era necesario. Otros, en mi caso, con otro grupo de profesionales, mencionamos que sí, que para un operador que maneja, que conduce un equipo de 50, 60, 100 mil, 200 mil, 300 mil, medio millón, hasta más de dólares, debe conocer de costos, ¿no? Debe tener claro el costo de no hacer las cosas correctamente. Debe tener claro el costo de no ejecutar los mantenimientos. Debe tener claro el costo de materiales en el uso de sus equipos, en el uso de sus implementos. Entonces, estos 4 módulos de seguridad, importante, mantenimiento, importante, operación, más que importante, costos, importantes. Entonces, vamos a ir observando en estos módulos de que es parte del desarrollo profesional de un operador de alta eficiencia profesional, ¿no? Ya nos debemos, y comento casos regionales, casos locales acá que me ha tocado a mí vivir como experiencia profesional. Ya no existe el operador empírico, ¿no? El que debemos prepararnos cada vez mejor. Los equipos son cada vez más sofisticados, exigen mayores cuidados y por lo tanto también son cada día más productivos. Entonces, luego pasamos al módulo de producción. Dice, el operador de cada máquina tiene que ser capaz de llevar a cabo, entre otras, las tareas siguientes. Acá solo me refiero a producción, ¿no? No me refiero al tema de seguridad, ni de mantenimiento, ni de operación, ni de costos, ¿no? Entonces dice, el operador de cada máquina tiene que ser capaz de llevar a cabo, entre otras, las tareas siguientes. Interpretar correctamente las instrucciones de trabajo. Amigos, este tema de instrucciones de trabajo, localmente sé que en este congreso están participando de otras regiones, pero localmente las instrucciones de trabajo son casi inexistentes, ¿no? Entonces, debemos preocuparnos por empezar a registrar y armar nuestras instrucciones de trabajo y conversar con los supervisores cuál es la instrucción de trabajo que nos están dando. La segunda, operar con la máquina de la manera más eficiente, óptima y segura en cada situación y de acuerdo con sus características. Las máquinas, la maquinaria línea amarilla, la maquinaria pesada ha sido diseñada y configurada para que sea efectiva en sus labores.
no podemos o evitemos y conversemos de aplicar máquinas en labores para las cuales no ha sido diseñada. Entonces, una motoniveladora es solo eso, es una hoja niveladora de la rasante de una carretera o de una vía. No es un bulldozer, no es un equipo que tiene un lampón para cortar y acumular material. Un cargador frontal es eso, es un cargador frontal para levantar material suelto, no es un bulldozer que corte material. A veces, incluso los supervisores, por desconocimiento de un mal planteamiento de la operación de movimiento de tierras, hacen y exigen que se hagan esas labores. Entonces, para estas situaciones es oportuno dejar mencionado en la hoja diaria, en el parte diario, la labor que se está realizando para que quede por escrito de que se está usando el equipo en una labor no recomendada para tal fin, ¿no? El otro tema es, la otra tarea, dice, llevar a cabo las tareas según el procedimiento establecido para cada operación, evitando situaciones temerarias que conlleven peligro tanto para el operador como para la propia máquina y o los trabajadores de entorno. Entonces, en producción tenemos esas principales tareas, ¿no? Voy a repetirlas porque esto es importante que quede con todos nosotros. Dice, interpretar correctamente las instrucciones de trabajo. Y si no existen esas instrucciones de trabajo, tenemos que preocuparnos por empezar a implementarlas en la obra o en la operación que estemos. Número 2 dice, operar con la máquina de la manera más eficiente, óptima y segura en cada situación y de acuerdo con sus características. Vuelvo a recalcar acá, las máquinas están hechas para labores específicas. Una excavadora es para eso. Un cargador frontal es para eso. Una motoniveladora es nivelación. Un tractor bulldozer es para corte y empuje de material. Y dice, llevar a cabo las tareas según el procedimiento establecido para cada operación, evitando situaciones temerarias que conlleven peligro tanto para el operador. La prioridad es la persona, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad, ustedes se van a revisar y actualizar de que el primer ítem de seguridad es la persona, el operador, ¿no? Luego viene el propio equipo y obviamente después a su entorno. Entonces, ese, digamos, son los principios genéricos de lo que es las responsabilidades y las tareas de un operador que empezó a conocer más de producción y de mejorar su desempeño profesional en el área de producción. Vamos a la otra. Entonces, ahí, en las imágenes que ustedes están viendo, en la primera ven al operador mirando. Es bueno también mirar externamente cómo están operando el resto del equipo, de los compañeros. En la segunda lámina ven a un grupo de operadores revisando el cucharón, la fuga que pueden existir en el cilindro de volteo del cucharón. En la otra, revisando un poco o extrayendo una muestra de aceite. Y en la cuarta es mirar el estado de nuestra carrilería, ¿no? De tren de rodamiento, cómo están, si tiene la comba correspondiente, cómo está el desgaste de los rodillos, de los segmentos, de la altura de zapata tan importante, que es el tema que es una responsabilidad prácticamente directa del operador de un equipo sobre orugas, es mirar y conocer de que la altura del agarre de la zapata tiene un límite para poder recalzar, ¿no? Entonces, esos son unas referencias fotográficas que hemos colocado en este tema de producción, ¿no? Vamos a seguir con la otra lámina. Dice ahí, rendimiento de maquinaria. El cálculo de rendimiento de una máquina o de un conjunto de maquinaria en los trabajos de movimiento de suelo se le representa como la unidad de volumen, metro cúbico o peso del material en toneladas, que se ha producido transportando, tendido
o compactado durante un lapso de tiempo que puede ser una hora, un día, etc. Las unidades de medición son metros cúbicos por hora o toneladas por hora. En la actualidad, muchos proyectos de construcción no tienen determinado el rendimiento de los equipos pesados, lo que trae como consecuencia una subutilización o sobreestimación de equipos en obra, además de un sobrecosto en el presupuesto final por una mala consideración de la cantidad de maquinaria por frente utilizado. Vamos a ver en la imagen superior, si ustedes ven ahí, hay una excavadora con una roca, ¿no? Y en la parte de abajo ven excavadoras y tractores de oruga haciendo la limpieza o descolmatación de un río, ¿no? Entonces, en la primera fotografía, la pregunta es, ¿cuál es mi producción? Y si es correcta la labor que estoy haciendo con la excavadora para cargar esa piedra. Entonces, en una hora, ¿cuántas piedras puedo estar atrapando y llevándola y transportarla al punto B, ¿no? Entonces, ahí estoy en el punto A. Hay 3 tiempos ahí. En el punto A tengo que, uno, atrapar la piedra, luego trasladarla y dejarla en el punto B, ¿no? Entonces, y abajo van a ver el tractor de oruga empujando el material del centro del río hacia las playas o las riberas laterales, ¿no? Bien, entonces de ahí vamos a comentar más si esa excavadora está haciendo el trabajo de manera correcta, si el operador está haciendo bien su trabajo, o si es parte del operador que no avance en la producción o el rendimiento de esa máquina, ¿no? Entonces, el rendimiento de máquina es simple, es eso. El rendimiento se mide en esas unidades, metros cúbicos por hora y toneladas por hora. Bien, vamos a la otra lámina. Dice, entramos ahora a factores que afectan la productividad. Dice, en el caso de realizarse los trabajos en condiciones no ideales, la productividad estará afectada por diferentes factores, según las características en las que se desenvuelve el proyecto, tipo de maquinaria, tipo de implemento. En la tabla adjunta se puede observar los factores de cada condición de operación versus mantenimiento de las máquinas. Aquí hagamos una reflexión. La productividad de una máquina no solo depende de la habilidad, la destreza o la experiencia del operador. Hay otros factores que afectan la productividad del equipo. Entonces, podemos tener un operador muy experto, como decimos acá en el Perú, un operador de la NASA, ¿no? Muy experto, pero ¿qué va a poder hacer ese operador muy experto si las condiciones operativas en el tema de mantenimiento de equipos son pobres, ¿no? Entonces ustedes van a ver en la tabla del lado izquierdo, dice ahí mantenimiento de equipo, ¿no? Es pobre, ¿no? El departamento de mantenimiento, el área de mantenimiento es pobre, y las condiciones de operación son normales. Entonces tenemos un factor de mantenimiento de 0.54, bajísimo, terrible, ¿no? Entonces, por más experto que sea el operador con ese departamento de mantenimiento de nivel pobre, su productividad va a estar baja. Entonces, ¿qué hace un operador de excavadora cuyas cadenas o cuyo engrasado del equipo o cuya asistencia o baterías bajas, cadenas que se descarrilan y otros malestares en el equipo? Entonces va a estar parando cada rato. Entonces, mantenimiento afecta demasiado al rendimiento, a la productividad de los equipos, por supuesto. Debe conocer el operador temas de mantenimiento para que dé la voz de alerta, por supuesto. Por eso, en la ficha o en la lámina del inicio,
colocamos ahí el módulo mantenimiento. Entonces, ahí tienen módulo mantenimiento, ¿no? Otro, ¿cuál es el tema de mantenimiento pobre? La persistente reparación de cucharones o baldes o bulldozer, ¿no? El área de mantenimiento tiene que ir a acudir interdiario, cada 4 días, 5 días, una vez a la semana, hacer reparaciones de soldadura. Entonces, algo está mal ahí, algo está pasando, no es correcto, ¿no? Entonces, eso sería uno de los factores que afecta la productividad, el mantenimiento. Entonces, puedo tener un operador, se puede tener un operador de alta experiencia, profesional, efectiva, pero no va a funcionar con un departamento de mantenimiento normal a pobre. Se dan cuenta ahí en la tablita, es más que entendido, ¿sí? El otro factor tenemos acá que debemos conocer, dice eficiencia en el tiempo real. Dice, la eficiencia horaria se ve afectada por condiciones tales como características mecánicas, experiencia eficaz del operador, ¿no? Entonces, quiero hacer acá una ampliación cuando hablamos de experiencia eficaz. Vamos a tener a 2 operadores, 3 operadores o 2 para hacer el comparativo. Entrevista, señor López, ¿cuántos años de experiencia tiene usted? Ingeniero Aranda, yo tengo 5 años de experiencia como operador. Ok, listo. Y le puedo preguntar a usted, señor, ¿cuántas horas de experiencia tiene en máquina? Entonces, una cosa es que son los años que yo esté en mi función, en mi oficio de operador, y otra cosa es las horas que yo tengo operando equipo, porque en esos 5 años de repente solo he tenido, no sé, pues, me imagino 3.000 horas de trabajo. Pero hay otro operador, ¿no?, que solo tiene 3 años de experiencia profesional en tiempo, 3 años, pero ha trabajado 4.000 horas anuales, o sea, hablamos de 12.000 horas de manejo de equipo. Entonces, cuando hablamos de experiencia eficaz del operador, se refiere a eso. Entonces, sería recomendable de que cada uno de nosotros, operadores, llevemos una bitácora, un control de cuántas horas voy operando equipo, así como los aviadores, los pilotos de avión dicen cuántas horas de vuelo tienen. Entonces, un operador de alta calificación profesional debería, y nosotros siempre sugerimos, que debe llevar un control de las horas que lleva operando equipos. Eso es muy valioso para poder hacer una buena calificación. Dice ahí. Luego el otro punto dice correcta elección de equipos e implementos. Entonces, ¿a qué llamamos correcta elección de equipos e implementos? En el caso de excavadoras, voy a poner un ejemplo. La excavadora, de repente muchos de ustedes conocen las cuchillas suizas, ¿no? La cuchilla suiza es aquella cuchilla que tiene una serie de navajas, tiene tijeras, limas, desarmadores. Entonces tiene una serie, dependiendo del tamaño de la cuchilla suiza, puede tener 10, 15, 8, 12 implementos, ¿no? La excavadora es igual. La excavadora, por poner este ejemplo, es uno de los equipos más versátiles y más polivalentes en el uso de equipamientos, ¿no? Entonces voy a ir avanzando en la lámina, porque las fotos están más adelante. Entonces ahí tienen. Ahí solo hay 4 de implementos adicionales. Tienen la excavadora con el martillo, que existen las técnicas de usar el martillo. Tenemos una excavadora con un ripper, que existen las técnicas para usar un ripper. Tienen la excavadora con un tambor fresador,
existen las técnicas de uso efectivo de esa fresadora y tienen la excavadora con un pulgar, ¿no? Faltan más implementos. No he puesto el tema de cucharones, que lo vamos a comentar ligeramente. Entonces, vamos a regresar acá. Correcta elección de equipos e implementos. Entonces, si nosotros estamos, o la labor es la de desbroce de una cantera y tenemos una excavadora, la pregunta es si el cucharón es el implemento adecuado para hacer el desbroce de esa cantera. Obviamente reconociendo el tipo de material previamente. Entonces, generalmente el cucharón es el segundo implemento para usarlo en un desbroce de cantera. Digo el segundo implemento porque no es el primero, quizás hasta el tercero. Entonces, tengo como operador de alta calificación profesional, tengo que conocer los implementos más adecuados para la labor que me están indicando realizar. El conocimiento no implica de que la supervisión de la obra siga mis indicaciones, ¿no es cierto? Pero es bueno, como cultura y general, que el operador dé su punto de vista y su recomendación más efectiva. Entonces, decirle, señor supervisor, para ese desbroce de cantera, el cucharón va a sufrir desgaste prematuro, va a sufrir rajaduras, va a sufrir otro tipo de problemas, porque no es el implemento adecuado para un desbroce de cantera. El implemento adecuado puede ser un martillo, puede ser un ripper, puede ser un tambor fresador. O en el peor de los casos, ninguno de esos implementos va a funcionar, sino lo único que queda es poner explosivos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la correcta selección de equipos e implementos, ¿no? Tenemos que conocer las características del terreno, por supuesto, y estamos hablando de la eficiencia en el tiempo real y los traslados. Entonces dice ahí, en la tabla adjunta se puede observar las condiciones de trabajo presentadas según la eficiencia horaria, que se obtiene de la observación y cuantificación del tiempo efectivo de trabajo en minutos durante una hora de la máquina. Entonces, van a ver ustedes, amigos, en la tabla del lado izquierdo, dice tiempo real trabajado en una hora. 60 minutos, si solo trabajo 50 de los 60 minutos, si solo trabajo 40. Tiempo real. No es el tiempo desde que estoy sentado en el equipo, es el tiempo que el motor está prendido haciendo labor efectiva, 30 minutos, ¿no? Entonces dice factor de eficiencia horaria y tienen, si trabajo los 60 minutos, que es lo ideal, más nadie lo hace, es el 100%. Luego tenemos, si solo trabajo 50 minutos, tengo el 83%. Es una condición óptima, ¿no? Pero si solo trabajo 40 minutos de los 60, tengo el 67% de eficiencia. Entonces, es una condición media. Y si ya solo trabajo 30 minutos, o sea, el 50%, ya es una condición pobre, paupérrima. Entonces, en los factores yo he puesto traslados. ¿Qué significa esto? En una experiencia, en una operación minera acá en el Perú, en la Sierra de la Libertad, los inicios de turno eran 7 de la mañana y 7 de la noche. Entonces, ¿y qué pasaba ahí? Realmente los cerca de 80 equipos que trabajaban en esta operación no empezaban a las 7 de la mañana, o no empezábamos, porque yo era parte de ese equipo, no empezábamos a las 7 de la mañana, los equipos empezábamos 7:10, 7:15 de la mañana, ¿no? Entonces, esos 10 minutos, ¿no? Esos 10 minutos, que a algunos les parece muy poquito, generaba una serie de costos
y de falta de producción, porque si ustedes multiplican 10 minutos por los 60 volquetes que había, por las 15 excavadoras que habían, entonces estamos hablando de un alto nivel de producción que se dejó de facturar, ¿no es cierto? Entonces fuimos averiguando qué pasaba, por qué nos demorábamos 10 a 15 minutos, y esas demoras eran por el último factor que ven ahí, traslados. ¿Qué sucedía? Que mover a 100 personas, operadores, supervisores, controladores, significaba recoger a 100 personas a las 7 de la mañana y llevar a 100 personas, ¿no es cierto? Porque estábamos haciendo cambio de turno. Entonces, el factor que nos afectaba ahí eran los equipos de transporte, las unidades de transporte, ¿no? Entonces, para poder resolver esto, se sacaron los costos de que se necesitaban 4, aparte de las que existían, se necesitaban 4 vehículos Custer, son pequeñas, son con, bueno, traslado de personal de un promedio de 35, 40 personas. Entonces, con esas 4 unidades, prácticamente podíamos llevar a todos a toda la guardia nueva y recoger a la guardia que se iba de descanso, ¿no? Entonces, los inicios de la guardia ya no eran 7:15, 7:10, sino que ya se podía empezar a las 7:02, 7:03. Ese costo de las Custer, de las movilidades de transporte, de personal, fue financiado y pagado por ese ahorro de tiempo. En 4 meses, si no me equivoco, en 4 a 5 meses, ese transporte fue pagado por ese cumplimiento o esa mejora de la eficiencia horaria. Entonces, la productividad de maquinaria y movimiento de tierras es integral. Entonces, nosotros debemos ver todos los aspectos. Entonces, ahí ustedes viendo característica mecánica. El equipo es el adecuado, ¿no? Las características mecánicas. La experiencia eficaz, vuelvo a insistir, que es lo que se llama experiencia eficaz del operador. Los cucharones. Si voy a hacer carguío masivo, ¿no? Ahí abajo tienen una figura, ¿no? Tienen una pala, ¿no? Con carguío frontal, tienen un cargador frontal y tienen una excavadora, ¿no? Entonces, ¿cuál de las tres cuál es el equipo correcto que se necesita para hacer el carguío masivo de ese material, ¿no? Si es material movido, si es material volado o si es material natural. Los cucharones son de cuchilla recta o cuchilla semidelta, ¿no? Esa es parte de la correcta elección de equipos e implementos. Y bueno, las características del terreno ya las mencioné. Y los traslados les acabo de mencionar un pequeño ejemplo, ¿no? De la vida real, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes la eficiencia en el tiempo o tiempo real para utilizar los equipos. Ahora pasamos a la otra lámina. Factores que afectan la productividad. El famoso esponjamiento, ¿no? Dice, en cualquier obra se debe conocer la cantidad de material que hay que retirar. En el caso de las excavaciones, aportas, rellenos, etc., ¿no? Para ello se emplean los planos volumétricos que permiten dimensionar correctamente la cantidad de horas de máquina, así como los camiones que serán necesarios para su transporte. Al ser excavados, todos los terrenos experimentan un aumento de volumen por aireación que se conoce con el nombre de esponjamiento. Es un aumento de volumen de las tierras resultantes, expresado en porcentaje sobre el volumen en banco, se llama esponjamiento. En la tablita que ven en el lado izquierdo, van a ver ahí tipo de material, yo lo he remarcado de manera especial.
para esta presentación. Dice ahí, tipo de material, tierra común. El estado actual del terreno es una tierra que está compactada, así la hemos encontrado, pues dice estado natural. Y si yo la quiero trasladar, ¿no? Me dice ahí, desmonte y esponjado, ¿no? ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 39% el volumen de ese terreno que voy calculado de manera natural. Entonces, ya no es 1, ya es 1.39. Imaginen, es casi el 50% de su volumen natural. Arcilla, no, igual, está compactada y la quiero trasladar. Es un material de desmonte, es un material que no lo necesito. Quiero sacar esa arcilla porque ahí voy a hacer un canal, voy a tender tubería. Entonces, ese material se va a convertir y va a aumentar su volumen, ¿no? En casi 60%. Entonces, ya no va a ser 1 metro cúbico, ya va a ser 1.60 metros cúbicos, que va a estar a la orilla de la excavación. Y eso es lo que voy a cargar en los volquetes o en otro medio de transporte, ¿no? Entonces, ese es el factor de esponjamiento, ¿no? Para poder hacer los cálculos respectivos de la cantidad de volquetes y del material que está saliendo, ¿no? Bien, eso es bastante sencillo, pero siempre es importante tenerlo en las operaciones de movimiento de tierras y que sea parte también de la conversación entre tanto los operadores como la supervisión de la obra, ¿no? Bien, pasamos al otro factor que afecta la productividad, que es la densidad, ¿no? Dice, el peso específico propio de las materias sólidas y la proporción en la que se encuentran estos tres elementos determinan la densidad del terreno con el que se ha de trabajar. Este dato es necesario para la definición de la capacidad de transporte de los volquetes disponibles y, por lo tanto, para el cálculo del rendimiento máximo que se puede lograr con las máquinas utilizadas para la carga. En la tabla adjunta se incluyen las densidades correspondientes a los tipos de terreno más habituales. Entonces, dicen ahí, rocas muy duras, dice ahí, 3.000 kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que en un cubo de 1 por 1 por 1, un cajoncito de 1 por 1 por 1, si yo meto estas piedras, todo ese cajón va a pesar 3 toneladas, ¿no? Entonces así es un poco la interpretación. Luego tenemos arcillas duras, ¿no? O arcillas muy blandas. En ese metro cúbico, ese va a pesar 1.1 toneladas, ¿no? Entonces, abajo, en el recuadro anaranjado, dice, si disponemos de un cargador frontal con un cucharón de 1 metro cúbico, lo que les mencionaba en el ejemplito, es un cubito, cargará en cada ciclo 1.1100 kilos de arcillas muy blandas, ¿no? 1.1 de toneladas. O 3 toneladas de rocas muy duras en ese metro cúbico. Lo que supone que si el volquete tiene una capacidad, el cajón, la tolva del volquete, entran ahí 10 metros cúbicos, volumen, y el camión soporta máximo 20 toneladas, podrá cargar 10 metros cúbicos de arcilla, o sea, por volumen, ¿no? Y esa arcilla total pesa 11 toneladas. No puede cargar más porque ya cubrió el volumen. Acuérdense que el volquete puede transportar 20, ¿no? Entonces ahí quedan como 9 toneladas, pero ya no hay capacidad volumétrica para llevar más. Pero solamente va a poder llevar 6.6 metros cúbicos de roca, que caen justamente 20 toneladas. Pero volumétricamente solo 6.6, le falta mucho para llegar a 10, casi 3.4 metros cúbicos. Pero por el peso, por la densidad de la roca, ya cubrió la capacidad a transportar del volquete. Entonces, experiencias negativas por el desconocimiento del factor densidad, hay muchas. Se sobrecargan los famosos volquetes. A los pobres volquetes los ven con las cajas, las tolvas destruidas por llevar rocas muy por encima de su capacidad de peso, ¿no?
Las excavadoras también destruyen sus cucharones y sus brazos por levantar rocas más allá de la capacidad que pueden hacerlo, o porque no tienen también el implemento adecuado. Volquetes con la suspensión destruida, me refiero a los travesaños, a los paquetes de muelles o ballestas que le pueden llamar en otros sitios, destruidos por el desconocimiento muchas veces del tema de las densidades o las capacidades de carga de los volquetes. Y otras veces es porque ya el operador, el operador no de la máquina ni del volquete, sino el operador del proyecto, para la supervisión del proyecto, que por desconocimiento de esto y malos cálculos, sobrecarga a los volquetes, sobrecarga los equipos para poder cumplir con los plazos. Pero al final, ¿qué vamos a tener? Los plazos se cumplieron, pero tenemos una flota destruida por exceso de transporte, ¿no? Por exceso de pesos. Entonces, es importante conocer los ejercicios, hacer ejercicios de densidad. No todos los materiales pesan lo mismo, ¿no? Eso se llama la densidad, ¿no? Bien. Vamos a seguir con la otra lámina. Dice acá, cálculo de volúmenes de trabajo. Dice, es una de las acciones más frecuentes e importantes, pues de su exactitud dependerá en gran medida las programaciones y los presupuestos de las obras a construir. Consiste en determinar la cantidad o magnitud de los diferentes trabajos a realizar para la construcción de una obra. Se emplean varias unidades de medida como son metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos. En la tablita de la mano izquierda van a ver ustedes varias labores o actividades. Hay muchas más, he puesto solo 10. Replanteo definitivo, se mide en metros lineales. Demolición de estructuras, si voy a destruir una infraestructura de riego, que son losas de concreto, de cemento, en canales, puentes, la unidad de medida es metros cúbicos. Si voy ahí dice desmonto, ¿no? Desmonte o tala de árboles, la unidad de medida es el diámetro del árbol, ¿no? Ahí dice el diámetro mayor o igual a 0.30 metros, ¿no? Desbroce la vegetación es en metros cuadrados. Excavaciones con o sin transporte horizontal, metros cúbicos, ¿no? Excavaciones de drenaje, metros lineales o metros cúbicos. Compensación de tierras, metros cúbicos. Y así cada una de las labores y actividades, acá sale la unidad de medida, como también debería existir las instrucciones correspondientes para hacer cada una de ellas y los rendimientos que espera la obra, ¿no? Ojo, hay que tener acá algo importante, amigos. La labor o actividad, por decir la demolición de estructuras, como puede ser la excavación de drenajes, los rendimientos son por obra. Cada obra tiene sus propias especificaciones de terrenos, de suelos, sus propias especificaciones de rendimientos. Entonces, lo ideal y lo más técnico es que cada obra ejecute o realice su propia cuadro de rendimientos, ¿no? Es muy diferente a los que conocemos los ciclos de una excavadora, ¿no? Entonces, ese es complementario, ¿no? Uno dice, no, yo hago el carguillo de un volquete en tantos segundos, ¿no? Esa es una variable de esto de acá, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la posición que yo tenga la excavadora, si está en banco elevado o si está al ras del suelo, ¿no? Entonces, esa es parte del cálculo de la productividad. Pero cada obra, recordemos siempre, tiene sus propios cálculos de productividad, ¿no? De rendimientos, ¿no? Pasamos a la otra lámina y, por decir ahí, una distancias generales de acarreo para sistemas móviles. Entonces, ustedes van a ver en la figura, en la foto superior, tractores de oruga que están acarreando material. Esas distancias es mucho más que 100 metros. Si ustedes ven,
en la tablita del lado derecho dice tractor de cadenas, dice distancia de acarreo con carga. Entonces ahí te dice más o menos 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que el tractor de cadenas, la distancia de acarreo efectiva es hasta 100 metros, ¿no? Pero si yo supero los 100, 200 metros, ya esa carga no es efectiva. Pues ya el material se está desparramando y tengo mayores consumos de combustible, ¿no? Entonces, luego, ¿quién sigue? El cargador de ruedas, la mototraía, que en el caso de grandes movimientos de terreno, de suelo, la mototraía es uno de los mejores equipos, porque hace el corte también, hace corte como un bulldozer. No hay la eficiencia del bulldozer, pero hace corte de material. El camión articulado y el más grande transportador o que acarrea material son los camiones de obra, ¿no? Desde un volquete de 15 cubos hasta los grandes volquetes mineros no sé, no recuerdo las capacidades, pero ellos son los grandes equipos que pueden acarrear material, ¿no? Bien, entonces ustedes van a ver ahí en la foto superior tractores de oruga haciendo una labor de acarreo ineficiente, ¿no? Ven abajo a una excavadora haciendo enrocado de manera ineficiente. Prácticamente ahí están destruyendo el cucharón, ¿no? Y el brazo del excavador, ¿sí? Vamos a pasar a la otra lámina. Entonces dice acá: el operador de alta calificación profesional en lo referente a la productividad de las máquinas que opera se exigirá conocimiento y experiencia eficaz. Entonces ya estamos llegando a las finales de la presentación. Entonces dice ahí, un operador de alta calificación profesional, que son ustedes que están asistiendo a estas capacitaciones, a este congreso tan importante, dice, en lo referente a la productividad, solo hablo de la productividad de máquinas que opera, se exigirá, ustedes mismos tienen que exigirse, conocimiento y experiencia eficaz en selección de máquinas y equipos, selección de implementos, procedimientos operativos, conocimiento del terreno, interpretación correcta de los instructivos de trabajo, interpretación correcta de los manuales de las máquinas, equipos e implementos. Entonces, estimados amigos, esa es su exigencia, esa es la labor, la inversión que ustedes tienen que hacer para ser operadores de alta calificación profesional, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el aporte que puedo hacer en el tiempo que me han dado. A todos ustedes les agradezco por su atención y les deseo muchos éxitos y salud para ustedes y para sus familias. Muchas gracias.